Noris es una persona que llegó muy joven a Bogotá, que es agradecida con Bogotá porque a pesar de todas las cosas que sucedían, de ciertas organizaciones o de ciertas personas aún muy desconocidas, tuve ese apoyo y tuve ese soporte para seguir acá en Bogotá. El por qué llegar a Bogotá, creo que fue la ciudad que nunca escogí, pero las circunstancias me hicieron llegar a este espacio, y quien me trajo acá pues fue mi hermano, porque sufrimos toda una serie de conflictos en la región que fueron detenciones, torturas, amenazas, desaparición, y ya veníamos en un proceso de varios hechos. Hablo más de los procesos colectivos que individuales, y que sin embargo por hacer parte de un comité de derechos humanos en la región que denunciábamos, documentábamos y cosamos, resistimos hasta cierto punto en que ya no aguantamos más y de ahí nos tocó salir. Hablo que hacemos parte de este conflicto porque en 1981 perdí varios familiares por miembros de una base militar, que incluso a ellos les apoyamos en la construcción de la base militar. Y un 8 de marzo, que no nos lo imaginamos nunca, pues llegaron, pidieron documentos, arbitrariamente llegaron y empezaron a disparar contra todas las personas. Y allá perdí a mis abuelos, perdí varios tíos, perdí varios primos. Y sin embargo nos mantuvimos en este contexto haciendo trabajo comunitario, social y de denuncia. Y después hubo otro hecho colectivo que fue bastante aberrante, que fue la desaparición de 3 miembros de la región, entre eso un familiar, un hermano de un sacerdote, un exconcejal y un primo. Y gracias a la experiencia que teníamos sobre lo de la búsqueda de denuncia, aproximadamente a los 3 días los encontramos semienterrados y los cuerpos los logramos recuperar y darles cristiana sepultura. Y después vino el otro accidente, que fue un caso de 1993, donde desaparecen 11 jóvenes, entre ellos mi hermano Luis Ernesto. Y ese fue un hecho más atroz porque era tanto por aire, por tierra, allanamiento, una persecución. El apellido Ascamio no se podía mencionar porque el hecho de que se mencionara, pues había todo este tipo de persecución. Bueno, soy Sofía de la Hoz Terán, soy artista, escritora y bueno, en los últimos 10 años he dedicado gran parte de mis esfuerzos y pasión a hacer arte y memoria a través del corazón. Ese creo que es mi lugar en este último tiempo. Además de eso, soy activista, obviamente. Soy una apasionada por la vida. Creo que esta es como mi 5ª vida en este mismo cuerpo y lo agradezco un montón. Y amo todo el tema del arte porque fue lo que me permitió, por un lado, asumir todo lo que había vivido. Siempre me fue muy complejo asumir como el lugar de la víctima por, digamos, prejuicios alrededor del término mismo, que lo veía siempre como un lugar manoseado por unos, menospreciado por otros. Y me costaba mucho trabajo como asumir ese lugar. Soy capaz de asumir y decir, bueno, soy víctima en 2 momentos claves que yo recuerde. Uno fue cuando comenzamos a hacer este trabajo de cartas de amor en tiempos del conflicto. Y el otro, recuerdo muy bien, después de que se pierde el plebiscito, cuando estamos en el proceso de paz que se termina firmando en 2016. Y se organiza una gran marcha aquí en Bogotá, que igual que Noris es un lugar que amo profundamente, que me ha permitido ser, que me ha acogido, que me ha dado muchas alegrías, relaciones de mi corazón. Pienso, y entre más conozco con todo este trabajo que hacemos de forma conjunta, y conozco más las mujeres como Noris y como tantas otras que seguramente han estado acá, es que somos mujeres muy capaces, que hacemos muchísimas cosas, ¿verdad? Tejer, actuar, Noris es tremenda artista también,
hacer agendas, diseñar, pensarnos tantas cosas. Y pienso que, bueno, que si bien somos víctimas porque sucedieron hechos que así, pues que nos atravesaron de esa forma, somos también unas sobrevivientes muy berracas, porque además muy creadoras, muy genias. Eso. A mí me cuesta mucho hablar individualmente porque siempre veo el reflejo colectivo. Y en esta escena, en el cielo, pues cuando empezamos a trabajar como esta metodología, recuerdo a mi hermana. Mi hermana llegó hasta a representar esa estrella que está hilando con muchas otras personas que están en esas estrellas allá, que han sido desaparecidas por el Estado colombiano, un Estado que lo llamamos ser de democracia y que tiene leyes muy bonitas, pero que en la práctica no se aplica. Entonces, como esa región que hemos tomado allá, donde están nuestros desaparecidos y donde nos siguen impulsando también con sus experiencias, con sus historias de vida. En esa estrella siempre voy a recordar obviamente a quien fue mi compañero, mi pareja, Rito Antonio Pico Pineda. Es el único lugar cierto que tiene después de que fue desaparecido forzadamente. La versión hasta ahora más como acertada, creíble, pues que tenemos de su desaparición es que él fue torturado y fue tirado al mar. Y eso para mí fue pues una confrontación muy fuerte, porque para mí el lugar más bello del mundo es el mar. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Y era muy difícil cuando tuve que confrontar esa realidad de poder volver al mar y que no se fuera a convertir en un lugar del horror. Pero pues el mar es inmensidad también, ¿no? Pero hay un lugar cierto y fue como esa estrella que pudimos decir, bueno, ahí le damos un lugar, ¿no? Y le damos un lugar también del amor. Quería recordar que a medida que se van tejiendo esos hilos de confianza, porque para mí la confianza es muy importante, pues las personas nos vamos desnudando. Yo creo que nosotras, en este espacio de ausentes, estrellas presentes, nos hemos desnudado mucho, porque antes nos sucedían muchas cosas, pero nosotros no las comentábamos, así nuestro cuerpo hablara. Y un reflejo el año pasado, que al medio de esa confianza empezamos a hilar y empezamos a sacar ese diagnóstico de todas las enfermedades que llevamos en nuestro cuerpo y que lo sacamos un poco como compartiendo, verbalizando. ¿Pero por qué se dio eso? Porque ya había como una estrecha confianza ahí. Yo creo que es un espacio, para mí, desde el amor, de construir memoria. No solamente, bueno, yo lo veo muy desde abrazarnos y desde, digamos, juntar las historias de quienes fueron desaparecidos desaparecidas de manera forzosa, pero también que nos permite trascender y poder hablar de lo que ha ocurrido, ¿verdad? De ese olvido que nos han querido muchas veces obligarnos a esto. Y además que invitar a olvidar es un riesgo enorme, no solamente para nosotras, sino para el país y para la sociedad, porque si algo también nos permiten estos espacios, no es solamente hablar de los hechos que han ocurrido como estos y estos delitos de la desaparición forzada, sino que los han causado, ¿verdad? Porque además de ser una política de Estado, es poder hablar de las causas del conflicto, porque de ahí comienza todo este asunto, ¿verdad? ¿Qué causa el conflicto? Luego, ¿por qué aparecen políticas como estas? ¿Y por qué se da la desaparición forzada? Es igual que cuando, por lo menos en mi caso, cuando me han preguntado también que si yo perdonaría a quienes desaparecieron, a quien fue mi compañero, y o sea, quienes hicieron la desaparición física, quienes cumplieron la orden, a mí me da lo mismo. A mí lo personal me ha dejado mucho.
el hecho de estar en ese espacio, conocer más personas, relacionarme, me ha dejado risas, me ha dejado lágrimas, me ha dejado consolaciones, empatía con otras personas. O sea, siento que me ha dejado muchísimo. Y espero que siga dejando mucho. Yo espero que este proceso no termine acá, que sea un proceso que pueda tener continuidad. Poder escucharnos en espacios como estos, como de creación colectiva también, ¿verdad? Nos permite lo que dice, como crear mayor empatía, escuchar otras historias de compañeras que son de otros procesos, de colectivos diferentes, de etapas distintas también de la desaparición, desgraciadamente, en el país. Hay unas compañeras que ellas nunca habían estado en ningún espacio, ¿no? Y que creo que son desaparecidos incluso como del 80, del 70, del 70, o sea, que en muchos casos se supone que por ley son desde el 86 y ver casos desde el 79. Y ella dice, yo hasta ahora, y nos contaba por qué, de historias familiares que hemos vivido, que yo sé lo que es que tu familia te diga que no y que mejor ya dejarlo así, ¿verdad? Y verla que, o sea, imagínate desde el 79 y hasta ahora ella estar haciendo este proceso. Y digo, qué bueno, ¿verdad? Porque es liberador, es reconciliador, y muchas veces cuando hablamos de reconciliación se supone a veces que es que como con el otro o de quien somos víctimas. Yo creo que primero es con nosotras mismas, ¿verdad? Admitir, como decía Noris, también los dolores propios, admitir lo que uno siente, que es un sentido como de lealtad también, y debe ser parte de lo que les motiva. O sea, me inquieta también el escucharles, pero ver que este proceso se abre a personas también que nunca han hablado, porque para mí también el silencio tuvo demasiados años como sobre mi vida. Me parece que eso es algo maravilloso, el poder dar esa posibilidad, además de esto que hablamos, de tomarnos espacios diferentes como el planetario. Es esa apertura a abrazar a personas que nunca han hablado, que quizás no tienen un proceso en lo legal, o sí o no, que no podrán ser reconocidas como víctimas oficiales en los listados porque la persona o su familiar fue desaparecido en el 79 y ha sido tan atroz todo lo que ha pasado en el país que entonces hay que ponerle un año. Pero acá hay un lugar, ¿no? Dar un lugar también a quien por ley supuestamente no, pero que bien necesita también, y que bien merece, y que bien es digno o digna de estar acá. Entonces eso me parece maravilloso. Somos Memorias Vivas.